Hola, hola a todas, a todos, a todes. Sean bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a este espacio de diálogo, de reflexión, acá con nuestra querida invitada Azumpie Balaguer. Y bueno, para la presentación del libro Soltar Amarras, una introducción a la salud mental. Hola, hola. No. Hola, hola. ¿Ya está? Ah, súper. Pero no haber sido yo. Bueno, pues nuevamente, bienvenidas, bienvenidos. Vamos a dar inicio y primero que nada quisiera invitar a la doctora eh, Marisol Vite Vargas a que nos dé la bienvenida y unas palabras de aquí como directora general de la Universidad Pedagógica Nacional. Buenas tardes a todas y a todos. Hoy quisiera traer acá el concepto de convocatoria, porque es lo que me provoca esta actividad. Estamos en el contexto del coloquio de la maestría en intervención e innovación para el desarrollo educativo, pero traigo el concepto de convocatoria porque me parece que aquí hay una interpelación que nos provoca a reunirnos en este espacio. Y esta interpelación tiene que ver, por una parte, con el trabajo que se está desarrollando en la universidad, pero fundamentalmente por quienes el día de hoy estarán compartiendo con nosotros este texto que decía, nos interpela desde distintos lugares. Hay un elemento que en el conjunto de quienes trabajamos en esta universidad, precisamente tiene que ver con esta posibilidad de pensarnos en el diálogo, en esta idea que en la MIDE se trabaja también de manera fuerte, que es la idea de pensar juntos. No pensar igual, sino pensar juntos. Y en ese sentido, me parece que la presencia de Azumpie Balaguer sin duda convoca y convoca en esta posibilidad de dialogar, de encontrarnos en los puntos que ella habrá de desarrollar a partir, decía, de este texto cuyo título también resulta muy interesante, Soltar Amarras, una introducción a la salud mental. Y bueno, quienes van a comentar ahora, perdón Nine, pero voy a permitirme agradecer a nuestro querido colega Edgar Salazar Ramírez de la Universidad Pedagógica de Tijuana, con quien además del vínculo profesional nos une una estrecha amistad. Entonces decía, esta actividad nos convoca y estoy segura que todos estamos aquí por eso, porque nos convoca la posibilidad de pensar juntos y nos convoca la posibilidad de escuchar la palabra de Azumpie y de quienes comentarán el libro. Bienvenidas, bienvenidos y pues mucho éxito en esta tarde. Gracias. Muchas gracias, doctora Marisol. Y bueno, pues en este marco, Soltar Amarras, una introducción a la salud mental colectiva. No he tenido la oportunidad de leerlo, pero estuve revisando algunas cosas y opiniones y me llamó mucho la atención que en este asunto de la salud mental, pues comenzamos a romper con esta idea, pues que está basada como en el capitalismo, ¿no? Individual, y nos invita a esta colectividad, ¿no? Entonces ahora, pues bueno, vamos a conocer un poco de la autora, ¿no? Y de coordinadora de esta publicación, Azumpie Balaguer. Ella es doctora en pedagogía por la Universidad de Barcelona y diplomada en educación social por la Universidad Ramón y Llull. Es profesora investigadora en los estudios de psicología y ciencias de la educación de la Universidad Oberta de Cataluña y forma parte del grupo de investigación Carenet. Su trayectoria de investigación se centra en los estudios feministas de la discapacidad. Ha sido profesora invitada en la Universidad de Antioquia en Colombia, la Universidad Autónoma de México, la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo hace algunos años, ¿no? Con el tema de la pedagogía queer, que así la conocimos. También la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro,
la Universidad Federal do Rio de Janeiro, la Universidad Federal Fluminense y la Universidad Austral de Chile. Actualmente colabora con el Instituto de Estudios Críticos 17, acá en México, la Universidad Rovira, Uno Virgali, y con diferentes organizaciones sociales y educativas del tercer sector. A su bienvenida. Y bueno, daría en un primer momento, ¿no?, la voz a nuestra colega amiga, ¿no?, Minerva Nava Escamilla, quien es docente de aquí de la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, y que bueno, pues además de pues ser compañera, amiga, pues ha sido una de las principales impulsoras de la línea de educación inclusiva desde una perspectiva crítica aquí en la universidad. Entonces, camarada. Hola, hola a cada una, a cada uno de ustedes. Qué bueno que vinieron, qué alegría podernos encontrar en este espacio y qué alegría me produce siempre tu presencia, Azu. Quienes tienen la oportunidad de conocerla a través de su escritura, de su pensamiento, pues nos interpela, nos hace pensar cosas todo el tiempo, y quienes tenemos la oportunidad, como ustedes ahora, de mirarla de frente, como a mí siempre me maravilla esa mirada de niña que brilla, transparente, me encanta. Así que estoy muy feliz, muy, muy feliz. Bueno, presentamos ahora este libro, Soltar amarras, una introducción a la salud mental colectiva. Y estaba pensando cómo este asunto de la locura, en dónde, cuándo, cómo empezó, algunos como rasgos en mi memoria, pensar este asunto de cómo nos han metido la idea de la salud mental y la locura y la distancia que habría que tomar todo el tiempo de eso, como de la discapacidad, como de la vejez, como de la enfermedad, como de todas las cosas que nos van cruzando la existencia, ¿no? Y entonces yo tengo una formación en la universidad como en la licenciatura en psicología, ya verás tú. Y entonces recuerdo la primera vez que me llevaron en prácticas, en un proceso de prácticas al hospital psiquiátrico, Fray Bernardino Álvarez, en la Ciudad de México. Y mi primer encuentro, que yo recuerdo ese registro como mi primer encuentro con los locos, las locas, la locura. Y el día que decidí, fue un día que estábamos así como en este auditorio con mi entonces profesora, la doctora Ileana Miku, psiquiatra que trabajaba en este hospital psiquiátrico, y entonces nos llevó a hacer prácticas. Y estábamos así en un auditorio frío, porque era en el sótano de este hospital psiquiátrico que tiene no sé cuántos pisos. Y entonces era por ahí de octubre, noviembre, en la Ciudad de México, hacía un frío atroz y estábamos así, y la entrada, como en este auditorio, estaba por atrás de nosotros. Estuvimos esperando un rato, llegaron y nos indicaron, están preparando al enfermo. Y entonces estaba una mesa así, dispuesta, para que llegara el enfermo y que nosotros pudiéramos aprender sobre la técnica para el encuentro y la entrevista clínica. Y entonces recuerdo que estábamos sentados y de pronto un poco aterrorizados. Yo recuerdo el terror que tuve porque me encontré en el elevador con un grupo de locos y por supuesto se burlaron de nosotros lo que quisieron. Y yo recuerdo que llegamos hasta aterrados, ¿no? El proceso del internamiento y lo que esto implicaba, pues. Y después de un rato que nos fuimos relajando, por fin, de repente escuchamos un grito atroz, aterrador, que yo recuerdo así, y nos paralizamos un poco y de pronto vimos a una persona caminar y dijo, ¿qué tal? ¿Los espanté? ¿No? Y entonces llegó y sobre eso se desplegó todo el proceso de entrevista y tal, ¿no? Y después hicimos
planteamos muchas cosas muy sesudas que habíamos observado en el proceso de la entrevista clínica, ¿no? En esa mole de lo que implica el internamiento. Entonces ahora pensaba un poco otra vez en ese encuentro primero que tengo y que me viene a la mente por lo menos, ¿no? Sobre este asunto de la locura o la salud mental. Y bueno, ahora voy a leer lo que me provocó después de este preámbulo, creo que demasiado, lo que me provocó soltar amarras. Soltar amarras plantea un giro o varios sobre la salud mental de una posición biologicista hacia una complejidad en el amplio sentido. La lectura nos lleva a considerar como punto de retorno y partida el sujeto en su existencia cruzada por la relación con otros, en circunstancias específicas, vidas plagadas de trayectos, de historias, o más bien, vidas hechas de deseos, trayectos e historias, acompañadas también por la locura. Desde aquí, Martín Correa Urquiza, Ángel Martínez Hernáez y Asumpie Balaguer hacen un recorrido conceptual profundo, denso, me dolió la cabeza, un poco, sí, a través del que formulan preguntas a las construcciones sobre la salud mental, la institucionalización, la medicalización, sostenidas por un discurso médico hegemónico que confina la existencia a un lugar de paciente y que expulsa de la salud orgánica biológica y mantiene al sujeto en el margen de ese diagnóstico que además se vive en soledad. Y de alguna manera o de muchas, este diagnóstico y este lugar de paciente desterra al sufrimiento y subalterniza existencias. Hay en el texto un sinfín de provocaciones cuya apuesta es llevar a la politización de los cuerpos, cito, cuya apuesta, abro cita, es llevar a la politización de los cuerpos, no a la terapia ni a la clínica. Ahí, despatologizar los síntomas y las enfermedades, un desarme de la centralidad del discurso médico hegemónico. El sujeto en donde el sujeto queda borrado y con ello su capacidad de actuar, de hacer agencias, en palabras de Asun. Pensar la realidad del sufrimiento mental desde una perspectiva dinámica y abierta, asumiéndola como una entidad no estancada, movediza, entretejida a los cambios sociales, culturales, que de muchas maneras la definen, la expulsan o acogen, y allí hacen el giro hacia la salud mental colectiva, con un recorrido que nos ofrece Martín Correa Urquiza. Sobre las narrativas de aflicción que son para Ángel Martínez Hernáez, relatos que las personas con sufrimiento construyen sobre sus propias vidas. Y desde el discurso médico hegemónico de la salud mental, se han entendido como lo anecdótico y sin valor para el tratamiento, pues han sido colocadas en la marginalidad del sufrimiento en una sociedad individualista, capitalista y que busca la felicidad, ¿no? Esta sociedad de la happycracia. Y entonces expulsa también el sufrimiento. Asun invita a Gramsci y Spivak. ¿Ven por qué me dolió la cabeza? Al primero, para pensar, reconocer en los modos de ver el mundo de las clases oprimidas, aquí, los locos, lo potencialmente transformador. Así, lo fragmentario de la locura, dice Asun, puede encerrar un potencial innovador e instituyente, aunque tenga un carácter espontáneo y casual. Cierro cita. Y desde aquí ponen la escena de la politización, de la subversión y la construcción de nuevas formas de vivir en colectivo
a esto espontáneo, casual, y si me permites, Asun, traes a la escena lo intuitivo que también ha estado en el margen de lo científico, de lo válido. En este sentido, se plantea al subalterno con Spivak como lugar simbólico que se materializa en condiciones de vida, no como esencia, en tanto concepto relativo y relacional. La locura, pues, no se opone a la razón, sino al sentido común acerca de los discursos dominantes de la medicina científica. Ahí, volver a pensar esta locura en un retorno a las personas, con los entrecruces en que devienen la condición social, el lugar o no lugar que ocupan, de deseos y aspiraciones barradas y borradas, de violencias estructurales sistemáticas, dice Asun. Lo que es radical y revolucionario, si pensamos en la generalidad de las prácticas en que se sostiene este discurso médico hegemónico. Martín, Ángel y Asun nos plantean construir un lugar para el diálogo que yo interpreto en dos sentidos. Uno, en donde se habite la palabra como sujeto de enunciación. Locos, loca, loco. Con las narrativas en que devienen, con los instantes en que hacen la vida o en palabras de Asun, los modos de transitar la vida. Habitar la palabra para descolocarse del diagnóstico psiquiátrico que explica la vida ahora y la futura, en la que se niega la capacidad de agencia y transformación de su realidad, de este mundo que los nombra. Allí cobran espacio las microresistencias. El segundo sentido de este diálogo es sobre conformar este espacio dialógico entre distintas traducciones de dicha realidad, que permitan cuestionar las verdades únicas. Entre ellas, la falta de criterio de realidad como diagnóstico, que sostiene las prácticas absolutas. Y yo ahí me preguntaba, ¿en dónde está el lugar para el sufrimiento? Es como si este sufrimiento tuviera sentido, un único sentido en este criterio llamado de realidad. Los no locos somos los únicos que podemos pensar en el sufrimiento quizá, ¿no? Por la construcción de salud desde esta explicación biologicista, a través del que se sostiene la negativa a la decisión sobre los tratamientos. Y desde aquí vinculo dos grandes provocaciones para mí. La primera, cuando Asun abre espacio para la irrupción de la dignidad del riesgo a decidir sobre los tratamientos desde esta falta de criterio de realidad. Dignidad que no es validada por el discurso médico hegemónico en términos del fenómeno llamado enfermedad cualquiera. O sea, tienes que hacerle caso a lo que dice el médico porque él es el que sabe. No puedes decidir sobre tu tratamiento. Y si eso se le niega un poco desde este discurso médico hegemónico a la enfermedad, imaginemos a la locura. ¿Cómo podrá decidir participar en la elección de su tratamiento, medicación o proceso de desmedicalización si no está en sus cabales? La segunda provocación, procomunizar el cuerpo. Para lo que es necesario pensar la salud mental en colectivo, en los espacios públicos, en redes de solidaridad, pues las calles, el espacio público son bienes a priori. Voy a hacer un alto acá porque están llegando, nos estamos poniendo de acuerdo para seguir a nuestras intérpretes. Y me distraje. No, está bien. Bien, les decía, la segunda provocación que nos lanzan es procomunizar el cuerpo para lo que es necesario pensar la salud mental en colectivo, en los espacios públicos, en redes de solidaridad. Fíjense lo que dicen, pues las calles, el espacio público son bienes a priori, tanto como el sol, el agua, la tierra, el ciclo de los nutrientes.
¿Por qué entonces mantener en el confinamiento de la soledad la institucionalización y la medicalización excesiva a los locos, las locas, como únicas apuestas de vida? La lectura me provocó pensar que quizá el sufrimiento para el discurso médico hegemónico en esta sobremodernidad es un no lugar. A ver qué te parece eso. Ese sufrimiento es un no lugar, pues lo desterra de la memoria, de lo relacional, por la búsqueda atroz de la felicidad en este estado de japicracia. Un mundo, dice Auger, donde se nace en la clínica y se muere en el hospital. Este sufrimiento como no lugar que no existe en forma pura, pues es ahí en donde se recomponen los lugares, se reconstituyen las relaciones y emerge lo creativo como instituyente. En este ir y venir en las líneas revolucionarias de soltar amarras, sentí pensaba en una preciosa contadora de historias, Berta, mi madre, y un solemne y dulce cantador, Jorge, mi tío, que acompañaron mi infancia con historias y cantos en donde rondaba la locura del hombre del pueblo que se perdió en el monte por días, pues siguió la música que se alejaba cada vez que él parecía encontrarla, y que volvió buscado y acogido por el pueblo, porque era parte de él. Estos días de lectura tararé muchas veces, como hacía mucho no lo hacía, las tres pelonas. Y recordé mis días de infancia al ritmo de estaban las tres pelonas sentadas en la ventana, la Petra, la Juana, la loca de soledad. Y entonces llegó un soldado queriéndoselas llevar, y una decía que sí, y otra decía que no, y una decía que sí, y al cabo decidieron que no. Bueno, no terminaba así la canción, se la acabo de cambiar yo. Decía que al cabo el soldado se las había llevado, pero dije, ay, ¿por qué ellas podían decidir que no iban? Bueno, historias y cantos en donde la locura habitaba junto con la risa, la intriga, la duda, el sufrimiento, la espera, la solidaridad, la búsqueda, la incertidumbre, en una vida en comunalidad, a modo de Floriberto Díaz y Jaime Martínez Luna, pensadores mexicanos, zapoteco y mixtecos. Historias y cantos, modos de contar, de construir memoria sobre formas posibles de estar juntos, juntas, de compartirnos, de transitar, habitar la vida en colectivo. Muchas gracias, Azu. Gracias, querida Minerva. Pues sí, rescato varias cosas que yo igual me dejaron así muy sorprendido. Sobre todo esta idea de dignificar el riesgo y precomunizar el cuerpo, ¿no? Como esta forma de construir o de construirnos como sujetos políticos o como sujetas políticas, ¿no? Que siempre al final cabe la mención de nuestra propia vulnerabilidad como una forma de hacer como política y de resistir también y de dignificar. Bueno, pues quiero ahora compartir el micrófono con Edgar Salazar Ramírez, profesor de la Universidad Pedagógica Nacional de la sede de Tijuana hasta el norte de nuestro querido México, y que bueno, que gracias acá con las tecnologías está acá conectado, y pues bueno, cedemos cámaras y micrófonos. Adelante, colega. Gracias, Rafa. Si pueden escucharme. Perfecto. Gracias, Rafa. Gracias, Asun, por convocarnos, por provocarnos, por estar aquí. Yo no estoy ya presente en físico, pero estoy de corazón. Y solamente quiero decir gracias para empezar también a José Luis, a mí, a Marisol y a todos los compañeros y compañeras que están aquí reunidos. También quisiera leer
un escrito que preparé, porque de repente también cuando me pongo a hablar me pierdo un poco y mejor quiero leerles mis ideas. Y bueno, muchísimas gracias. Ay, perdón, también gracias a las intérpretes por el trabajo que están haciendo hoy y que las vamos a meter en muchos apuros con un montón de conceptos muy, muy, muy potentes. Bueno, este es el escrito sobre soltar amarras, una introducción a la salud mental colectiva. Lo primero que pensé al leer el libro que coordina Asun fue que me dieron ganas de tener un seminario o curso con muchas sesiones, con muchas clases, para revisar y reflexionar sobre cada idea, sobre cada concepto que este maravilloso y subalterno libro propone. Pensar en la salud mental no solo desde el habitual ángulo patogénico, no solo desde esa cárcel, modelo médico hegemónico, sino desde otras posibilidades salutogénicas colectivas, desde otros ángulos donde es posible la gestión o agencia de un andamio comunitario de bienestar, de un estar bien juntos, en conjunto, repensando la enfermedad desde la pulsión de vida y como medio para conectarnos, acompañarnos, me hizo sentir esperanza y le dio nombre y sentido a cuestionamientos que rondaban en mi mente. El libro me da un mensaje claro, un mensaje que está panorámicamente sustentado epistémicamente, transepistémicamente, un mensaje bien tejido, fuerte, que dice que la salud mental es una condición necesaria de todas las personas, más allá de la existencia o no de una condición patológica, pero que si esta existe, esta enfermedad es, en todo caso, un medio, una vía, es un camino para deshegemonizar esa pulsión autoritarista de muerte y desamparo. Es potencia para echarle montón, para estar bien en colectividad sana, mutuamente. La reflexión sobre salud mental que el libro plantea es pensada desde su dimensión colectiva, desde otras epistemologías contrahegemónicas, subalternas, cálidas, desde epistemologías que escuchan y comprenden, que no solo juzgan, señalan o determinan, sino que están situadas en otras coordenadas de mirada. Epistemologías que también visibilizan, que hacen notar efectos perversos del modelo médico hegemónico, como, por ejemplo, las terribles y espeluznantes secuelas iatrogénicas, esos dolores que se sitúan en el alma, que nacen y perduran desde prácticas médicas y profesionales frías, escópicas, que no ven más allá del túnel construido desde sus saberes llenos de autoridad y poder. En el mensaje del libro también se alza la voz para visibilizar las expresiones acalladas, para dar sonido o seña a las narrativas, a los saberes, a los sentires de quienes han sido o hemos sido sujetos de diagnósticos psiquiátricos, de quienes hemos estado sujetados, amarrados a una camisa de fuerza física, medicinal y cultural, de quienes hemos sido psiquiátricamente enunciados como locos. El libro Hable Mirada escucha la narrativa de historias silenciadas por el control psicotrópico. Al respecto, quisiera compartir una narrativa personal. En el 2016 tuve un brote psicótico. Estuve internado en un hospital psiquiátrico. Quisiera compartirles un pequeño texto que no es tanto sobre mí, o no solo sobre mí, sino sobre Brian, o sobre el mensaje que Brian dejó en mí, un chico de 18 años internado que llevaba ya mucho tiempo cuando yo llegué al hospital, pero que recién había sido trasladado al pabellón de los adultos desde el área infantil. Este pequeño texto que les leeré lo escribí a él, o a la coalescencia que Brian dejó en mí. Dice: solo espero que Jesús me cure la cabeza.
Me dijiste el primer día que nos encontramos en ese sillón comunitario del hospital, a la hora de ver la tele. Recuerdo lo mucho que me cautivaba tu mirada triste, la injusticia que me hacía sentir tu circunstancia. Recuerdo que en mi panza revoloteaba brutalmente la luciérnaga ansiedad, esa sensación hueco tan familiar que al verte brincaba con fuerza, enloquecía, eufórica. Y yo pensaba, ¿por qué? ¿Por qué siendo tan joven, ese demonio distímico, esquizofrénico, psicótico, delirante, ya se había apoderado de ti? Ya venía poseyéndote desde niño, ya te había capturado, lastimado y provocado esas dolorosas heridas de abandono. Sentía una profunda tristeza al percibir la nostalgia de tu mirada. En ese momento, la mirada más joven del lugar. Siempre intentabas pasar desapercibido, tímido, huyendo del compartir con los demás, procurando no hablar para que no escucháramos el tono de tu voz, ese que fue lastimado por las sustancias tóxicas que tomaste en tu último intento de suicidio, el cual me contaste con detalle cuando nos esforzábamos por jugar básquetbol, aún sin tener ganas, donde entre rebotar la pelota, me juraste que nunca lo volverías a hacer, que te creyera. Y por supuesto, yo te creí. Sé que te provocaba una enorme angustia que llegara la hora de dormir, ya que no ibas a poder dormir y tu mente viajaría al dolor, a la nostalgia. Sé que te ponía nervioso saber que vendría el día de visita, pero que para ti nadie llegaría, ya que tenía tiempo que no venían a verte. Sé que por eso sentías una quemante tristeza y gritabas y explotabas, queriendo salir corriendo de tu cuerpo, huir de él. Sentías que más medicamentos ya no eran necesarios. ¿Para qué? Si lo que querías era a tu madre junto a ti. Recuerdo en una de esas noches de angustia aleteante, antes de intentar dormir, haber pedido en una oración que mi madre, desde su lugar allá en el universo, me sostuviera, me abrazara, pero que también te abrazara a ti. Bueno, primero a ti, que arrancara de tu corazón ese sentimiento de soledad y que sintieras su cariño, su calidez, que te calmara. Te prometí que al salir te apoyaría para que estudiaras. Tu rostro se iluminó de alegría. Corriste a contarle a los demás, a los enfermeros. Tu sonrisa alumbró con luz brillante el lugar. Me dijiste que algún día ibas a ser profe, como yo. Pero no te pude cumplir esa promesa. Salí del hospital antes que tú. El custodio tuvo la amabilidad de al menos recibir ese papel que dejé para ti con mi teléfono. Pero yo sabía, y él sabía, que no te lo iba a entregar. Todavía, a recordarte, regresa ese antiguo dolor que visita mi estómago. Revolotea con esa vieja intensidad la luciérnaga ansiedad, porque no te pude cumplir la promesa, por no poder acompañarte y porque hoy no sé si te convertiste en profe, como yo. Este pequeño texto íntimo es para Brian. Pero, después de leer el libro de Asun, reflexioné sobre que la soledad de Brian era producto de su abandono, sí, de un abandono sostenido, de la ausencia de una colectividad que lo acogiera, de la herida de rechazo de su familia, de la falta de cuidado hacia él, hacia su ser, pero también de la invalidación de su propia fuerza, del no reconocimiento que él también puede cuidar, de la invalidación que provocó la hegemónica mirada profesional clínica que no reconocía que Brian también podía cuidar, porque a mí me cuidó mi mirada, mi cariño, me enseñó, me recordó mi infancia, me conectó o me reconectó, me hizo notar que su sufrimiento era similar al mío. Nuestros sufrimientos hablaban el mismito lenguaje y era igual al de los demás que nos encontrábamos en ese hospital. Compartíamos esa soledad en toda esa comunidad de personas enfermas mentales que estábamos ahí internados, pero también
Compartíamos una especie de cuidado mutuo interpsíquico, rizomático, que se sumaba a ese resguardo institucional donde estábamos juntos, compartiendo ese tiempo. Estábamos tomando juntos un tiempo para sanar. Quizás en ese momento no lo entendía del todo. Ahora veo que solo era cuestión de clarificar, de notar, de visualizar que estábamos juntos en ese viaje. Nos entretejíamos en medio de un rizoma donde Brian no estaba solo, estaba con nosotros, con su colectivo. Yo no estaba solo, estaba con él, con mi colectivo. El libro de Asun me dio valor para hablar de mi propia experiencia. Ese fantasma de autoprejuicio que ha rondado mi inconsciente, ese fantasma que alimenta mi antiguo diagnosticado trastorno psiquiátrico, se notó a sí mismo subalternado, se hizo chiquito ante el mensaje, ante las epistemologías, ante los dispositivos de hermenéuticas y de fortalezas que este libro propone, que a mí me ha propuesto para soltar mis propias amarras. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Edgar. Y pues bueno, ay, es que esta historia de Brian, ¿no? Que es como de muchas otras personas y que bueno, pues me ponía a pensar cómo soltar amarras implica dejar, ¿no? Dejar justo estos puertos a los que nos han sometido todo el tiempo, ¿no? Principalmente los discursos médicos, los discursos que investigan solamente para mantener su hegemonía, estos discursos que a veces se la pasan repitiendo todo el tiempo para mantenernos atados a algo, ¿no? Entonces, pues bueno, soltar amarras, ahora dejamos la palabra a su coordinadora para que nos brinde toda su palabra y también invitar a nuestros compañeros, compañeras que están en el Facebook Live, que son un buen número de compañeras, compañeros, que si hay algún comentario, preguntan, la hagan allí por escrito y pues aquí la podremos comentar, ¿les parece? Asun, te cedemos el micrófono. Bueno, muchas gracias por la invitación a esta universidad maravillosa, que quiero muchísimo, a Minerva, a José Luis, por la amistad, por el cariño, por la manera de hablar, a ti también, Rafael, por acompañarme y por supuesto, Edgar, te quiero mucho, aunque estés en la otra punta del mundo. Siempre, bueno, tuve una conexión muy fuerte con él, no sé por qué, todavía no sé por qué, pero fue así y me emocioné y me sigo emocionando. Así que gracias, Edgar, por tu sensibilidad, que tampoco es que abunde mucho en el mundo en el que vivimos. Bueno, quería seguir con unas palabras de una compañera de Radio Nicosia, que se llama Cristina, y se conoce como Princesa Inca por las redes sociales. Princesa Inca es poeta, diagnosticada de trastorno bipolar, y colaboró durante muchos años en Radio Nicosia. Radio Nicosia es una radio de locos, dijéramos, con una orientación política y subversiva en relación a los diagnósticos, tratamientos, etc. Y nada, creo que viene muy bien después de las palabras de Edgar. Se titula así: a psiquiatras y predicadores. No tienes derecho a decirme si debo o no debo. Nadie es más que nadie, ni tus libros me valen, porque yo tengo los míos. Y a veces no hay libros, la vida es observar y notar cómo duele esa misma vida. En el origen profundo de las venas, dejar que te voltee y te hunda, mirar si tiene la forma olvidada de una ciudad que visitaste hace años y queda en el recuerdo. No tienes derecho a decirme si soy o no soy, porque ser nadie sabe que todos somos miedo y alegría, y a la vez agua y hastío. No tienes derecho jamás a decirme si valgo o no, porque no hay números en el alma ni pastillas para el alma, ni hay precio aunque insistan, vendiéndonos en cada esquina. No tienes derecho tú jamás a ser yo. Princesa Inca, os invito a buscarla por las redes, tiene un montón de poesías, algunas pues directamente dedicadas evidentemente a los psiquiatras que la han visitado y revisitado,
y también ha aplicado electroshocks, como muchos otros compañeros y compañeras con diagnóstico psiquiátrico. Antes de que se me olvide, hay otro compañero con diagnóstico, en este caso creo que también trastorno bipolar, aunque da igual. Le aplicaron electroshocks. Sabéis que los electroshocks tienen como, dijéramos, como una de las secuelas son pérdidas de memoria temporales y también persistentes. Y en este caso, Marcos Obregón se llama, al cabo de bastantes años, después de hacer psicoterapia y de recuperarse, de también disminuir la medicación, etcétera, decidió llevar a cabo todo un trabajo de investigación sobre su propia vida y rellenar esos huecos de memoria que le habían borrado los electroshocks a partir de entrevistas que hacía a familiares, amigos, parejas, exparejas que habían estado en su vida. Y los reencontró, algunas de ellas con las que había vivido conflictos pues que no estaban resueltos, con lo cual aquello conllevaba pues a mucho esfuerzo por su parte, ¿no? Y también evidentemente de esas personas pues de querer volver a hablar con él, reencontrarse y explicarle cómo habían sido las cosas. Marcos Obregón ha escrito un libro sobre todo esto que se llama Contra el diagnóstico, que también recomiendo mucho, y lo que viene a plantear es pues justamente estos efectos iatrogénicos de la medicina psiquiátrica en la vida de muchas personas y el esfuerzo en reinventarse o reconstruirse como sujetos ahora, como supervivientes de la psiquiatría, como muchas personas se nombran a sí mismas después de haber transitado por las redes, ¿no? Tuve también el placer de conocer a Josep. Josep era un compañero que participaba en el club social, un club social dirigido fundamentalmente a personas con sufrimiento mental. Entre otras cosas hacíamos arte, ¿no? Pintura, etcétera. Josep era un gran artista, de hecho había estudiado Bellas Artes la carrera entera, y en un formato de documental sobre la normalidad y estas cosas que hacemos a veces, le preguntamos qué pensaba sobre los ingresos psiquiátricos, cómo los había vivido, etc. Y Josep contestó literalmente: los ingresos son una especie de limpieza. Tengo un cajón para ti muy bonito. Un cajón que no tiene rejas, pero tiene llaves. Como no te entiendo, te encierro. Esa fue la respuesta de Josep. Y creo que a veces no hacen falta más palabras, ¿no? Y esto da cuenta a la escena que nos explicaba Mine, ¿no? En un gran psiquiátrico, en una institución total, lo que implica vivir en una institución total y lo que genera, ¿no? El encierro, el aislamiento, la soledad, de la que nos hablaba Edgar también, ¿no? Y cómo al final, si como educadoras sociales o trabajadores de lo social o en otros campos que no sean los campos estrictamente de salud, queremos o trabajamos con personas que han transitado experiencias de este tipo, necesariamente hay que poder abordar el impacto iatrogénico de este tipo de instituciones, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la institucionalización, el esfuerzo por volver a recuperar un rol social activo, ¿no? Etcétera, ¿no? Y todo el impacto que tiene que ver con el diagnóstico, ¿no? Todas las personas con diagnóstico explican algo muy parecido que tiene que ver con qué pasa en el momento en que recibes un diagnóstico psiquiátrico, ¿no? Es como un punto de inflexión en tu vida a partir del cual nada ya va a volver a ser como antes. Tú ya no vas a ser tratada como aquella que eras, vas a ser tratada de otros modos, aunque tú te sigues pensando a ti misma, evidentemente de la misma manera. Ese diagnóstico va a condicionar tu vida de una manera absolutamente rotunda. Tú quedas completamente capturada por ese diagnóstico y cualquier cosa que digas al respecto va a ser puesta en entredicho, no se te va a escuchar, no vas a tener ningún planteo de proyecto de vida o de deseos, no va a ser difícilmente escuchado y acompañado, porque fundamentalmente te van a estar escuchando, sobre todo desde la red de psiquiatría, los efectos de la medicación. Es decir, todas las personas con diagnóstico, prácticamente la totalidad de las personas con las que hemos ido hablando desde proyectos, investigaciones, dicen no sentirse escuchadas suficientemente, ¿no? ¿Cómo te va la medicación? Esa es la pregunta principal, ¿no? Y nunca o casi nunca pues son atendidas como ellas quisieran.
Y por ahí pues se da una cuestión curiosa que tiene que ver con una especie de polarización entre el trato y el tratamiento, ¿no? La gente quiere más trato, es decir, la gente quiere ser escuchada, quiere ser atendida, humanamente atendida, y los médicos y médicas ofrecen tratamiento, es decir, cosifican al sujeto, ¿no? Y descodifican aquello que les pasa en términos organicistas fundamentalmente, ¿no? Parecería que hay un neurotransmisor o una cuestión química desregulada en el cerebro que hace que tú sientas lo que sientes, ¿no? Y la solución para eso, evidentemente, es el fármaco. No por casualidad, a la industria farmacéutica le interesa mucho todo este tipo de lógicas, ¿no? Y muy poco, pues, invertir en proyectos sociales, proyectos artísticos, proyectos de otro orden, de radio, me da igual, lo que sea, espacios en salud, que los llamamos, ¿no? La posibilidad de abrir espacios que generen salud y no solo que traten la enfermedad, que es lo que tenemos ahora en Cataluña, fundamentalmente es un planteo hospitalocéntrico, ¿no? Todo gira alrededor del hospital psiquiátrico y no hay alternativas, tampoco para las familias, las cuales, dicho sea de paso, muchas veces al cabo de muchos años se sienten culpables de haber hecho casos a sus médicos porque se dan cuenta de que quizá esa no era la mejor opción para sus hijos e hijas, ¿no? Bueno, Ángel, Martín y yo somos los coautores de este libro, ¿no? Ahora los tres estamos en la universidad, aunque Martín y yo hemos estado muchos años colaborando con proyectos sociales vinculados al sufrimiento mental y a lo largo de los años hemos ido pues, elaborando textos, reflexiones al respecto, ¿no? Y nos dimos cuenta en un momento determinado que en realidad muchos profesionales quieren hacer las cosas bien y saben que no están abordando de manera adecuada el tema del sufrimiento, y también psiquiatras, ¿no? Yo he escuchado a psiquiatras residentes decir que en un futuro los van a juzgar por terroristas. Imaginaos el tipo de formación que reciben. Para esta psiquiatra que me decía esto, es manipulación pura y dura, ¿no? Manipulación del carácter del otro, ¿no? Intentar reducirlo en el sentido de convencerlo de que entienda que está enfermo, enferma, que eso que le pasa tiene un nombre y el nombre se lo ponen los médicos, esquizofrenia, trastorno bipolar, sea lo que sea, ¿no? Y que lo mejor que puede hacer es adherirse a esa semántica, a esa explicación externa y ajustarse a los tratamientos, ¿no? En cualquier caso, nos dimos cuenta de que existía un malestar profesional. La gente lo pasa mal en los trabajos porque se da cuenta de ese nivel de violencia, de coerción, ¿no? Y no encuentra la manera de hacer otro tipo de cosas. Y por ahí armamos un posgrado que se titula Posgrado en Salud Mental Colectiva. Y este libro forma parte de una de las asignaturas de este posgrado, ¿no? Y el esfuerzo fue intentar justamente armar una base teórica sólida, epistemológica, que de alguna manera permita explicar el sufrimiento mental desde otro lugar. Fundamentalmente, ¿desde qué lugar? Pues desde una crítica a este modelo médico hegemónico que fundamentalmente lo que plantea es una causa orgánica, biológica, ¿no? Que produce enfermedad mental en el interior de los sujetos, como si no existiera pues, un entorno social y cultural que produce enfermedad. Lo que niega el modelo médico hegemónico es que efectivamente hay en ocasiones causas sociales y culturales que van a producir enfermedad. Es decir, no solo que van a estar relacionadas, sino que van a ser las causas primeras de la enfermedad. La pobreza, la desigualdad social y la violencia a distintos niveles, ¿no? Decimos aquello de la salud no se puede tratar al margen de la vida, ¿no? En un hospital psiquiátrico. La salud forma parte de la vida y por tanto debe ser tratada ahí, ¿no? Y en ese sentido, pues se trata un poco de hilvanar procesos dialogados de recuperación en los que la narrativa en primera persona sea incorporada en esas
en esos itinerarios de recuperación. Básicamente, de lo que hablamos en salud mental colectiva es de establecer un diálogo horizontal entre las distintas disciplinas. La biomédica es una de ellas, no es solo la única y tampoco es la más importante. Y eso implica pues, que quizá la literatura, la filosofía, el magisterio, no lo sé, la psicología evidentemente, son disciplinas que pueden aportar y están aportando elementos interesantes a la hora de pensar la salud. Se tienen que poner en diálogo, pero no solo, sino que también tenemos que poder incorporar las narrativas en primera persona, ese saber de la experiencia, de lo que implica habitar momentos de sufrimiento, lo que significa también sufrir la etiqueta de una etiqueta psicopatológica, el estigma social, ¿no?, que agrava las situaciones la mayoría de las veces, etcétera, ¿no? Franco Basaglia, pues un psiquiatra antipsiquiatría italiano, uno de los de cabecera, decía que la psiquiatría había separado un objeto ficticio, ¿no?, la enfermedad, de la existencia, ¿no?, la había fracturado de la existencia. Y que se ocuparon, ¿no?, y se ocupan la psiquiatría fundamentalmente de las enfermedades y justamente se olvidaron de los sujetos, se siguen olvidando, ¿no? Y como dice Pablo Amarante, si la psiquiatría había puesto al sujeto entre paréntesis para ocuparse de la enfermedad, ¿no?, olvidamos al sujeto, los significados subjetivos de ese sujeto, su biografía, y nos ocupamos de la enfermedad, la propuesta antipsiquiatría o de la corriente antipsiquiatría de Basaglia fue la de poner a la enfermedad entre paréntesis para recuperar al sujeto, ¿no? Este planteo de salud mental colectiva no es un planteo antipsiquiatría, aunque nos acusan de eso, digámoslo, nos están acusando de antipsiquiatras, pero en realidad no es eso. Es decir, es poder pensar en los efectos perjudiciales de nuestra psiquiatría contemporánea, ¿no?, de su reduccionismo alarmante y poder de algún modo armar otro tipo de lógicas para que esa soledad de la que hablaba Edgar pues ocurra mucho menos, ¿no? Justamente una de las cosas que emergen como fundamentales en todos estos trabajos es que las personas, si tienen un desencaje social, vamos a decirlo así, un momento de sufrimiento que implica una soledad, una dificultad de comunicación de aquello que les pasa con lo social, ¿no? Toda la intervención psiquiátrica viene a agravar eso, viene a amplificar mucho más esa soledad, con lo cual hay un sufrimiento evitable que debería ser de alguna manera repensado y reducido. ¿A partir de qué? A partir de la capacidad de entrar en diálogo, de armar espacios de diálogo y también de poder dialogar sus procesos de tratamiento conjuntamente en base a lo que ellos y ellas quieren, en base a esas narrativas subjetivas que dan cuenta de algo fundamental en sus propios procesos y que eso a día de hoy está quedando fuera y que es totalmente fundamental. No me voy a enrollar más porque os estoy durmiendo, así que si queréis preguntar, dialogar, etcétera, pues bienvenido sea. Muchas gracias, querida Sun. Pues por acá, bueno, la maestra Olaya Hetzel Hernández te felicita y comenta que la salud mental desde una forma nueva de verla, que es necesaria. Si alguien tiene más comentarios, por acá también, si alguien tiene algún comentario, pregunta. Adelante, maestro Miguel. Por aquí donde no me vea. Ah. Quiero ser escuchado en todo caso. A ver. No hay números en el alma, según lo que acabas de citar. No hay estetoscopios, no hay tomografías, no hay diagnósticos tampoco. Eso me llama mucho la atención porque entonces esa medicina hegemónica hiere y lastima. Yo percibo desde lo que he estado escuchando ahorita
hay una riqueza, yo diría riqueza ontológica hasta en el sufrimiento. Si es endógeno se puede resolver o hasta disfrutarlo. Pero aquí nos damos cuenta de una herida, de un sufrimiento exógeno, que nace de un acto médico. Dice por ahí alguna crítica a este asunto de los daños de la medicina, que es una perniciosa persistencia en los servicios de salud. Entonces me parece que es un llamado al que nos convocas, un poco con la idea de convocatoria, ¿verdad, doctora? Y bueno, en ese caso, yo creo que la propia salud, las estructuras de salud deberían de mirarse a sí mismas y encontrar que lo que no buscan es la salud. Lo que ellos han definido como salud es lo que no están buscando. Y nos están alejando hasta de gozar mi propio dolor, sufriéndome un dolor por fuera. Entonces esto yo creo que, bueno, hay algo por ahí medio deleuziano en el Antiedipo, por ejemplo, ¿no? Ahí creo que es una referencia que eventualmente a mí me pudiera servir. Y quisiera terminar haciendo una cita que es lo que ahorita me está dando mucha vuelta. En el marco de todos los que saben de Pablo Freire, y que yo me declararía uno de los que sabe muy poco de Freire, pero casi nada. Los dos últimos enunciados de la pedagogía del oprimido, cito textualmente: si nada queda de estas páginas, chingón, hasta él mismo hasta se pone bajo sospecha. Si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca. Nuestra confianza en el pueblo y nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. Gracias, doctora, por estar con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues primero agradecerle que esté aquí con nosotros. Conocerla y escucharla, pues para mí es reconfortante. Me llama mucho la atención esta idea del colectivo, donde podemos sanar, ¿no? Precisamente el proyecto en el que estoy trabajando tiene que ver con los colectivos amorosos en la pedagogía, que lleve pues a una mejor convivencia, un cuidado del otro, un cuidado de nosotros, ¿no? Y esto pues cabe muy bien en esta idea. Sin embargo, mi pregunta sería, ¿cuáles serían, si tuviéramos que determinar, tal vez equivocadamente, las características, tal vez positivamente, las características de este colectivo, cuáles serían? ¿Y cuáles serían las condiciones que tendríamos que propiciar para que se dé este colectivo? Otra vez, muchas gracias. Bueno, antes que nada, lo que voy a decir lo digo por lo que me parece, quiero decir que habría que ver, ¿no? Pero en principio, nosotros siempre ponemos de ejemplo bueno, muchas veces la plataforma antidesahucios que hubo en Cataluña como una red que supo sostener el sufrimiento vinculado a la violencia bancaria en ese momento, ¿no?
esa plataforma lo que hacía era apoyar a toda la gente que estaban a punto de desahuciarla de sus casas por no poder pagar la hipoteca, de un modo que colectivizó el sufrimiento. Quiero decir que hay algo del orden del el sufrimiento colectivizado, socializado, ¿no? Que ayuda a sostenerlo y, si quieres, incluso pues ayuda a elaborarlo, ¿no? El hecho de no sentirme sola en una situación de pobreza extrema en la que voy a ser violentada por el banco, expulsada, ¿no? Y enviada pues a la miseria, el hecho de tener un grupo que me sostenga, que me apoye, ¿no? En el cual me puedo vincular y armar además una estrategia política conjunta, es lo que en definitiva permite aquello que llamamos politización del sufrimiento. Esos sufrimientos eran sufrimientos evidentemente provocados por la violencia económica, ¿no? Y cuando hablamos de salud colectiva también hablamos de estas cosas. Quiero decir, no solo estamos apelando a espacios dirigidos a personas con diagnóstico, sino espacios en salud que sean capaces de acompañar el sufrimiento humano en su conjunto, sea del orden que sea, ¿no? Y creo que ese grupo, ese colectivo, pues tenía muchas características que de alguna manera dicen algo de cómo debería ser un colectivo que quiera pensarse desde aquí. Evidentemente, el tema del cuidado en el centro, ¿no? Otra cosa es cómo podemos definir el cuidado, cómo podemos pensarlo, más allá de esencialismos absurdos, ¿no? O definiciones estandarizadas que no se ajustan bien a la realidad, ¿no? En lugar de los sujetos, ¿no? Muchas veces lo que vemos en las instituciones es que aplastan a todo el mundo, ¿no? Aplastan a los internos y aplastan a los profesionales. ¿Qué lugar para los sujetos y qué lugar para la palabra, ¿no? Y para el diálogo? Creo que estos elementos son fundamentales a la hora de pensar pues, en la capacidad de cuidado de un grupo, ¿no? Si permite o no permite pues, ese ejercicio de subjetividad, incluso de producción de subjetividad, ¿no? Alrededor de las trayectorias que se permitan hilvanar, ¿no? Desde ahí. Y preguntabas qué condiciones para propiciar estos grupos. Justamente las condiciones neoliberales en las que nos encontramos no permiten nada de este orden, ¿no? Y quizá hay ahí pues hay que poder armar una estrategia previa en el sentido de lo que decíamos del procomunizar o recuperar ese espacio colectivo, ese espacio común, ¿no? Como un espacio importante donde generar esas redes. En Cataluña y en muchos otros países de Europa lo que ocurre es que no hay espacio público donde podamos autogestionar, donde podamos encontrarnos más allá del consumo, ¿no? Y entonces, claro, evidentemente por ahí hay que ocupar, o quizá la ocupación pues es una actividad política que permite recuperar un espacio que a su vez va a permitir otro tipo de encuentros, ¿no? Fundamental creo yo también el poder hablar, como estamos hoy aquí, ¿no? El poder cuestionar esas narrativas o esas semánticas biomédicas alrededor del sufrimiento, ¿no? Alrededor de la vulnerabilidad, alrededor de la vida, ¿no? ¿De qué otros modos podemos contarnos y narrarnos la vida como vida humana? ¿Qué definiciones se han hecho de vida? ¿No? ¿Qué nos han contado de la vida? Bueno, por ahí el tema del COVID pues ha sido bastante ejemplar al respecto, en el sentido de que de alguna manera no ha habido una discusión pública de lo que es la vida, ¿no? Sino que la vida ha venido definida como vida biomédica fundamentalmente, ¿no? Y por lo tanto se ha justificado una intervención, el encierro, como a favor de la protección de la vida, pero restando sentido a la vida. Escuché gente mayor en Barcelona decir que para vivir así preferían morir. Quiero decir que la vida, el sentido de la vida es un sentido subjetivo en definitiva, y a veces quizá hay personas que prefieren vivir menos pero con más sentido que otras. Y por ejemplo muchos tratamientos psiquiátricos agresivos se apoyan en esta idea de la protección de la vida al extremo. La protección de la vida al extremo mata la vida. Y todas estas discusiones hay que poderlas tener. Tenemos que poder sentarnos, tenemos que poder hablar de qué definición de vida hacemos, cómo queremos vivir juntas.
Esto no nos puede venir dado y en realidad nos está viniendo dado. Nos está viniendo dado pues porque por los intereses económicos en relación a una determinada biopolítica, ¿no? Fundamentalmente, como decíamos antes, centrada en el fármaco y en los tratamientos breves, este tipo de cosas, ¿no? Y en lo que decíamos de poner la vida a trabajar, esa cosa neoliberal de explotar la vida en la que no hay lugar para la fragilidad, para el cansancio, para el sufrimiento y para poder elaborarlos en condiciones. No sé si he contestado más o menos la... Leo dos comentarios y cedo el micrófono. Por acá, Juan Luis Fonseca Rivera nos dice que pensar en la salud desde una perspectiva más salutogénica, llevando al ser humano a que cree su propia salud y pensándola no como una ausencia de enfermedad, sino ver las diferentes realidades como catalizadoras sublimatorios donde se geste la salud. También Quiques Juárez dice, gracias Asun, justo es necesario pensar en otros nuevos escenarios para la salud mental. Quisiera compartir que existen casos de personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Lamentablemente, en el contexto mexicano no existen profesionales que den respuesta a este tipo de casos. Ante ello, justo lo que pensábamos en mi organización era que resulta necesario un trabajo colectivo entre psiquiatras, trabajadores sociales y psicólogos. Pero el primer reto al que nos enfrentamos es romper con los egos profesionales. Los psiquiatras con los que nos hemos encontrado lamentablemente resultan destacar por su arrogancia e indiferencia hacia la población con discapacidad intelectual y psicosocial. Y con los psicólogos se necesitan profesionales más apegados hacia los procesos comunitarios y colectivos, que también son pocos. Pienso que en tu libro podríamos encontrar esos nuevos escenarios posibles. Gracias. Bueno, yo pido. Bueno, estoy también muy contento de que nos acompañes, Asun, a Edgar, a Giovanna, que vino también con nosotros. Gracias, Rafa, Mine, a todos los que se dieron y tuvieron la oportunidad de estar con nosotros. Es muy emotivo para mí y a ver por dónde voy. Porque la verdad es que me ha conmovido mucho escucharlos y recordé una escena, recién le platicaba a Mine de allí por donde vivimos, acá por el Venado, vi a un hombre que lo he visto las últimas semanas, que camina por las calles como vagabundo y y el otro día estaba parado con tres mujeres que las reconozco por su forma de vestir y su sombrero, sombrilla, libros en la mano, como testigas de Jehová. A lo mejor eran de otra religión, pero las asocio mucho con ellas, con esa religión, y estaban platicando con él. Generalmente él va platicando solo, ¿no? Dicen en su soliloquio, ¿no? Solo y loco, ¿no? En su soliloquio, y entonces estaban platicando con él, y él estaba atento así, hasta movía su cabeza así como poniéndoles atención, y ellas hablaban, ¿no? Entonces en lo que iba pasando, y me di la vuelta y la seguía viendo, y entonces pensaba primero cómo en nuestras comunidades y crecimos en lugares donde había todavía un sentido comunitario, había personas que a veces decíamos habían perdido la razón, que vivían allí entre nosotros y que alguien le daba de comer, alguien lo saludaba y él a veces aventaba cosas o decía groserías, pero ahí andaba en el pueblo y como que estaba con nosotros, ¿no? Y luego pensaba en esta idea del encierro que aísla a las personas y cómo vino, de acuerdo, por ejemplo, con estas ideas que Michel Foucault nos hablaba de
como una consecuencia del pensamiento cartesiano del sujeto de la razón, y que entonces tuvieron que aislar a los que noten, los que habían perdido la razón. Y por otra parte decía yo, bueno, pero ¿cómo sucedió aquí? ¿Cómo nos pasó a nosotros, quizás diferente a Europa? ¿Cómo es que vino y cómo se crearon estos centros de reclusión en México, en nuestro país? No lo sé. Sé, por ejemplo, que en el psiquiátrico que es muy famoso, se me olvidó, en nuestro país, donde la Castañeda, había personas con discapacidad intelectual, con autismo, que estaban allí encerrados también. Como esta idea de aislamiento, ¿cuándo fue que perdimos esta idea de que estuvieran con nosotros? ¿No? Y luego me venía a la imagen también esto que platicabas, Mine, de la que se fue escuchando algo y que se fue por los cerros escuchando, ¿no? Hasta que se perdió. Entonces decía, bueno, ¿qué hay en eso que llamamos locura, que no sabemos o que sabemos un poco? Porque si las personas que están diagnosticadas, ¿no?, que etiquetamos, que nombramos así, es que de pronto sueñan despiertos, y si todos nosotros soñamos también, ¿no? Entonces, ¿en qué sentido estas esencias de decir que es el loco o es la locura lo que nos interesa, lo que nos preocupa, lo que está en cada uno de nosotros? O sea, no solamente en aquel que, digamos, sueña despierto más veces, ¿no?, sino en los que soñamos de vez en cuando, que nos damos la oportunidad, también está algo de nosotros allí. Es decir, no mirarla como algo que está fuera de nosotros, que está en los otros, sino que hay algo de eso que soñamos que es común a todos y que nos da miedo quedarnos allí, y entonces mejor por eso nuestras resistencias y aislamientos. Y entonces yo decía, bueno, con esto que ahora nos presentan, con sus reflexiones para leer Soltar Amarras, pues sí, ¿no?, dan muchas ganas, y ya quiero revisarlo también, nada más que estaba en Amazon y queríamos tenerlo en papel, y luego implicaba más tiempo, a veces se tardan en Amazon. Giovanna sabe por qué le digo a eso a ella, y y bueno, lo que me llevaba ahora era como reflexionar en mí, eso que hay de la locura. O sea, ¿qué hay en los demás que nos afecta? ¿Por qué nos afecta? ¿Por qué nos preocupa? ¿Por qué nos duele, o por qué los aislamos? ¿Por qué el rechazo? ¿Por qué no? Más allá de todo esto que nos han hablado del discurso hegemónico medicalizado, ¿no? Entonces, pues no sé, solo quería compartir un poco mis reflexiones y decirles que agradezco mucho lo que han leído, porque me hizo conectarme también con mis propias dudas, mis propias inquietudes de eso que habita en nosotros, ¿no? Si como decía Maturana, que la discapacidad es la posibilidad que tenemos todos los seres humanos de tenerla, porque habita en lo humano, pues igual la posibilidad de sufrir un trastorno bipolar o una esquizofrenia, no sé, habita en nosotros, es parte de lo humano, ¿no? Y entonces agradezco mucho, gracias por estar aquí, gracias por escribir esto, por el trabajo que hacen, y pues nada, si de algo sirve como para enlazar a otra conversación, y yo sé que entre Mine y Edgar también quisieran comentarse, no sé, y pero de verdad les agradezco mucho, gracias por venir, gracias por estar aquí con nosotros, muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna otra participación acá? ¿Sí? Edgar, sí, adelante. Quizá damos paso a unos comentarios de cierre o de apertura también, y luego cedemos nuevamente. Edgar, adelante, por favor. Retomando, muchas gracias. Retomando, creo que escucho eco, no sé si soy yo. Bueno, retomando lo que propone Asun sobre observar
visualizar, visibilizar estos efectos iatrogénicos. Yo quisiera plantear cómo en esto también hay responsabilidades desde los educadores hacia estos efectos iatrogénicos hacia la infancia. Cuando existe un diagnóstico por TDAH, por estos espeluznantes nombres del trastorno del espectro, que suena demoníaco, autista, que suena muy raro y que se le coloca como una etiqueta a las niñas y los niños, y que de repente acá los docentes lo repetimos y ciegamente, así como en Mirada de Túnel, reproducimos el vocablo y decimos que queremos intervenir para tratar de curar estas enfermedades psiquiátricas definidas en este manual, que parece que se lee al pie de la letra, ¿no? Pero que sin embargo está atrás de un régimen psiquiátrico. Nada más quisiera, si me permiten, compartir rápido algo que escribí, una especie de contraposición al trastorno de espectro autista especificador 1, que seguramente varios lo conocen, y yo lo titulé Trastorno demoníaco con especificador 1. Y si me permiten, se los comparto. Dícese de la conducta anormal de una niña o niño que es explicada objetivamente por este trastorno y que aterroriza tanto a su profesora o profesor como a la escuela. El trastorno demoníaco con especificador 1 está definido en el Santísimo Manual de Posiciones Demoníacas 4, MPD 4, donde se establecen las directrices eficientes para diseñar un plan exorcizador universal común, PEUC. El nivel del demonio 1 corresponde a que este trastorno asusta, pero no despojará a la profesora o profesor de su perfil idóneo, ni de sus competencias. Únicamente le causará angustia, incertidumbre, queja, desorientación y estrés, síntomas comunes que un demonio tipo 1 provoca. Cuando exista la sospecha que el trastorno demoníaco con especificador 1 pueda poseer a toda la escuela o contagiarse, se debe canalizar al infante diagnosticado del portador del trastorno demoníaco al santísimo especialista exorcizador. Pero deben seguirse religiosamente las eficientes directrices del manual de posesiones demoníacas número 4 para expulsar al demonio del menor o en su defecto, expulsar al menor poseído de la escuela, para así devolverse la canónica santidad al centro escolar. Me parece y me encanta pensar en estas epistemologías subalternas para también corresponsabilizarnos en lo que quizás no vemos. El concepto de la iatrogenia creo que también nos puede alcanzar a nosotros en la escuela, y esta idea de salud mental colectiva también, ahí también están niñas y niños siendo víctimas de estos regímenes psiquiátricos. Era algo que quería comentar y nada más quizás colocar como otro punto de reflexión en estas reflexiones. Gracias. Muchas gracias, Edward. Recordando ahí los asuntos de estos documentos que nos encasillan, ¿verdad? Y que también los decimos a la ligera, ¿no? Lo tomamos en los discursos y se vuelve parte de la cotidianidad. Bien. Mine, ¿quieres comentar? Bueno, solo me quedé con esta provocación de la lectura que nos hacías de Princesa Inca y su escritura y la poesía, que hace el espacio de la poesía para, pues sí, sostener esta resistencia, que no es microresistencia, es una macroresistencia, ¿no? O sea, tomar el espacio público. Y recordaba cómo, es que voy a decirlo con un montón de inexactitudes de fechas, lugares y quién lo dijo, discúlpenme, pero me grabé un ejercicio de narrativa, de poesía, aquí en México, y entonces abren un taller de escritura
y uno de los que asistían asiduamente planteaba que quería escribir una novela, un libro. Y entonces llevaba su tallerista, pues, es escritor, un escritor mexicano, llevaba con nosotros a cuenta una parte de la escritura de este hombre con un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia, que se me olvidó todo lo demás, solo sé que fue en un encuentro académico aquí en México de la RIE, pero me grabé lo que escribía este hombre y sin temor a equivocarme, escribía algo así como: ayer murió mi padre, sus ojos también. O sea, es decir, este asunto de la potencia que parece ser negada porque no estamos jugando desde el asunto de la razón o la cabalidad, pero desde allí hay una posibilidad de pensar, de decir, de sentir y de contar cosas desde otros lugares y de otras maneras con esta potencia, ¿no? Y entonces eso quería como compartirles, que me parece brutalmente hermoso y profundo, ¿no? Bien, muchas gracias. Bueno, no, para seguir comentando lo que estabas diciendo, ¿no? Un poco como venimos desde algunos lugares, venimos trabajando o produciendo conocimiento desde una epistemología más crítica, feminista, decolonial, etcétera, que de alguna manera pues discute, ¿no?, esta primacía de la razón o toda la cuestión binaria, etcétera, ¿no? Y ello conlleva efectos prácticos también, ¿no? Justamente hacer un esfuerzo para no solo pensar la dignidad y los derechos, como hacemos muchas veces, sino también pensar a los sujetos como sujetos epistémicos, o incluso la producción de un conocimiento desde la supuesta falta o el supuesto déficit, ¿no? Y por ahí toma mucho sentido todo esto que estabas comentando. Bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario que tengan por acá en el público? Adelante, Avi. Con el micrófono para que nos escuche. Que te vean en Facebook. Ahí se ve. Ah, bueno. Que te regreses. Bueno, primero que nada, me gustaría mucho poder tener la posibilidad de leer su libro ahorita con todo lo que nos han mencionado sobre cómo el corte médico ha sido tan homogenizante, tiene un corte tan hegemónico, que involucra y busca siempre categorizar, mencionar, encerrar los comportamientos en una categoría, estableciendo lo que es normal y dejando a todos los otros que no encajamos dentro de él. Nunca me había puesto a pensar cómo a partir de esto, en la misma colectividad se podrían encontrar distintas opiniones que nos llevaran a ver a la salud mental desde otra perspectiva. Siempre nos hemos, bueno, por lo menos en mi caso, nos hemos formado con el estante de vamos a categorizar, tienes que tener estos comportamientos, si haces eso te van a decir que estás loca, que estás loco, debes realizar estos, te debes mantener en la forma. A mí me gustaría saber qué fue lo que usted cambió al momento de escribir este libro, al momento de vivir toda esta experiencia que nos plasma en las páginas que ahora nos viene a compartir. Gracias. Y gracias. Gracias, Abigail. Bueno, cualquier persona que quiera leer el libro, luego que venga y me dé su correo electrónico y voy a mandar el PDF. Es algo que no tengo que hacer, pero lo mando como amiga a título individual
Es decir, es una manera de poderlo difundir, porque en realidad pues, es lo que yo quiero. Y no lo estoy colgando en ninguna página, lo estoy mandando a alguien individualmente. En relación a lo que cambió la pregunta, claro, evidentemente yo ya venía cuestionándome muchas prácticas y muchas veces lo que ocurre es que aquello que intuyes o que en tu sensibilidad te está haciendo mucho ruido, ¿no? No tienes herramientas epistemológicas para pensarlo, ¿no? Para justificar aquello que estás sintiendo. Y, entre otras cosas, el libro y todos estos años pues, han servido para darnos más herramientas epistemológicas para poder explicar qué es lo que está sucediendo, por qué está sucediendo, qué efectos tiene y más o menos hacia dónde deberíamos caminar. Es decir, todo esto, ¿no? Y esto, pues bueno, me lo ha aportado la antropología médica, la sociología crítica, la pedagogía también, etcétera, ¿no? Pero el cambio, la transformación es lenta y sucede a muchos niveles, ¿no? Y también hay que poderlos escuchar, escuchar esa parte que tiene que ver con el cuerpo, con el afecto, etcétera, ¿no? Evidentemente, cuando estás dialogando con una persona que acaba de sufrir el encierro, ¿no? Y si tienes la capacidad de escucha, probablemente ya no volverás a ser la otra que eras antes de escucharla. Me acuerdo una vez que me explicaron de un enfermero en una de estas formaciones que hacemos, que el enfermero tenía una perspectiva más bien tradicional, ¿no? En su ejercicio de enfermería. Y en un determinado momento, leyendo y leyendo, cambió. De golpe y porrazo lo vio, ¿no? Y entonces andaba por el hospital como un loco, intentando explicar a sus compañeros que no estaban haciendo las cosas bien, que las cosas no eran así, que se estaban equivocando y nadie lo escuchaba. Ese señor nunca más volvió a pensar lo que había pensado. Lo bueno de todo esto es que cuando lo entiendes, cuando conectas, no hay marcha atrás. Ya jamás vas a volver a ser o vas a volver a pensar de ese modo que habías pensado, ¿no? Desde esa hegemonía biomédica, si lo quieres. Es una gran invitación también, ¿no? A dejarnos de pensar así. Bueno, esta idea de dejar, o sea, de soltar las amarras y dejar, yo pienso que también nos tiene que convocar a ver, digamos, ahora es el tema de la locura, la salud mental, pero parece que tiene que ver con, pues, todas las vulnerabilidades, ¿no? Todas, incluso la diversidad sexual, ¿no? Incluso mirar también a las personas afrodescendientes, porque al final, sean desde el concepto médico o desde otras disciplinas, también las llevamos a un lugar que se posiciona como menos, ¿no? Como que son los otros, y los definimos, y al definirlos como tal, generamos tal absorción que no permitimos que se puedan incluso liberar, ¿no? Entonces, bueno, desde allí, pues bueno, estamos llegando un poco al cierre, ¿no? Agradecemos mucho ahora que también nos compartas, bueno, a la compañera que te comparta su correo electrónico y para que se envíe, eso es bueno, se puede seguir construyendo. Y bueno, si no hubiera otro comentario, quisiéramos, o no sé si colegas quisieran un comentario de cierre. Bueno, voy a recomendar otro libro, este igual es difícil, pero bueno, si algún día lo encontráis. Es una novela gráfica que escribió una persona con diagnóstico junto a un compañero ilustrador. Se llama Desmesura y el propio título parecería indicar que esa locura de todo el mundo de la que hablabas, que en el fondo tiene que ver con esa sensibilidad humana y con el sufrimiento que va parejo a la vida, ¿en qué momento se empieza a ser nombrada locura, ¿no? Hay como un límite a partir del cual se excede lo permitido socialmente y hay una desmesura del sufrimiento, hay un desboque que el sistema no va a consentir, no va a permitir, momento a partir del cual vas a ser diagnosticado con una de estas categorías, ¿no? Bueno, es una novela preciosa, los dibujos son maravillosos. Si algún día lo conseguís adquirir, pues Desmesura.
Yo lo dejo aquí con el trabajo de un compañero más. Pues, agradecerles pues las palabras, el cariño también, ¿no? Que nos han dado en esta tarde y también pues toda la generosidad para poder seguir pues platicando, reflexionando en todo esto y pues yo espero que sea como la apertura de nuevos diálogos también, de nuevas formas de seguir ahora mirándonos, ¿no? Mirándonos ustedes desde allá, desde acá, pero también compartiendo todo este asunto que al final estamos en el mismo camino. Y ahora quisiera invitar a la doctora Marisol Vite a que nos pueda hacer honor de la entrega de la constancia. Bueno, con muchísimo gusto hago entrega de la constancia que dice Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 131 Hidalgo, sede central Pachuca, otorga la presente constancia a Azumpie Balaguer por la presentación del libro Soltar Amarras, una introducción a la salud mental colectiva, llevada a cabo en el marco del coloquio de verano 2023 de la Maestría en Intervención e Innovación para el Desarrollo Educativo en esta casa de estudios. 26 de junio de 2023, atentamente, Educar para Transformar, firma su servidora, directora general. Hay una constancia para nuestra colega Minerva Nava Escamilla. ¿Sí? Y enviaremos también para nuestro colega Edgar Salazar Ramírez, por allá que será digital. Gracias, gracias. Abrazo, Asun. Y bueno, pues el comercial es que mañana pues nos vemos aquí en la conferencia, el día de mañana, y pues bueno, también por redes sociales, si nos quieren seguir acompañando, también a las 4 de la tarde, a la misma hora, y solamente igual otros comentarios es, Martín dice si nos gustaría leer su libro, gracias por compartir, y José Luis Fonseca Rivera nuevamente igual nos dice gracias por compartir. Muchísimas gracias a todas, todos y todes, que tengan una linda tarde. Gracias, querida Asun. Abrazos desde Tijuana. Hasta luego, Edgar. Me alegro mucho de verte. Un Gracias, abrazo Iván. muy grande. Abrazos con mucho cariño. Les quiero mucho. Bye.